Hola a todos. Para el siguiente ejemplo tenemos una serie de provincias repartidas en columnas y filas y algunas pues se repiten. Entonces queremos hacer un recuento de las veces que aparece cada provincia. Entonces vamos a usar la función encall para traernos todos los datos en una columna, donde solamente vamos a usar el argumento matriz de dicha función, porque debemos de trabajar en una sola columna. Entonces vamos a poner la función encall. Vamos a abrir un paréntesis, vamos a seleccionar todas las provincias, vamos a cerrar el paréntesis, vamos a aceptar y ya las tenemos. Ahora nos tenemos que quedar con los valores únicos, pues entonces lo que vamos a hacer es que después del signo igual vamos a poner la función únicos, vamos a aceptar y ya tenemos los valores únicos. Bien, ahora vamos a usar la función contar sí, nos vamos a poner aquí, vamos a poner la función contar sí, donde como argumento rango van a ser las provincias, vamos a seleccionar la primera, operador de rango derramado, punto y coma, no, perdón, ha sido un error mío, es todas las provincias, punto y como argumento criterio es, ahora sí, A7 junto con el operador de rango derramado. Cerramos paréntesis y vamos a aceptar. Y ya tenemos las veces que aparece cada provincia en este modelo. Granada, vemos que aparece 3 veces, tenemos 1, 2, 3 y ya no tenemos más. Granada. Madrid aparece 4, de aquí tenemos 2, 3 y vamos a buscar, tiene que haber un cuarto, que no lo veo. Aquí está. Y aquí tenemos las 4 veces que aparece Madrid. Y así para el resto de las provincias. Bien. Para el siguiente ejemplo, volvemos a tener las 3 filas de provincias y también tenemos 3 filas de valores. Esto va por orden, por ejemplo, Granada, pues la cantidad sería 701, Granada, la segunda vez 362, Madrid 546, Sevilla sería 403, Jaén 244 y Sevilla 539. Bien, entonces si nos fijamos siempre hay una diferencia de 3 celdas, ¿no? Porque si yo quiero saber Granada la primera cantidad, son 3 celdas. Si quiero saber Granada la segunda cantidad, son 3 celdas. Si quiero saber Madrid la tercera cantidad, son 3 celdas. ¿Vale? Bien. Entonces tenemos que hacerlo de forma dinámica, es decir, que si hay más filas, columnas o menos filas y columnas, el informe debe de recalcularse automáticamente. Lo primero que vamos a hacer es obtener las provincias únicas. Para ello yo voy a usar la función extexto. Vamos a poner extexto y vamos a seleccionar pues todo el modelo. Vamos a aceptar y aquí tenemos una matriz desbordada donde pues nos aparece verdadero donde es texto, que son las 3 primeras, y falso donde no lo es. Bien, pero realmente no me haría falta seleccionar toda la matriz, porque toda esta parte va a ser texto y toda esta parte va a ser datos. Lo que yo tengo que saber es cuántas filas componen el texto y cuántas filas componen el número. Es decir, que realmente con que usemos la primera columna no es suficiente. Tenemos verdadero y falso. Verdadero donde es texto, falso donde no lo es. Ahora vamos a filtrar, vamos a poner después del signo igual la función filtrar y vamos a filtrar de A2 a D7 siempre que el resultado de la función es texto, es decir, este sería el argumento array y el argumento include es siempre que la función es texto sea igual a verdadero. Vamos a cerrar paréntesis y vamos a aceptar y ya tenemos solamente las provincias en una matriz desbordada. Para poder trabajar con estos datos debemos de tenerlo en una sola columna, por lo que lo vamos a usar la función encall, donde usaremos solo el primer argumento que es matriz y dicho argumento va a ser la función filtrar. Entonces pues ponemos encall, cerramos el paréntesis, aceptamos y ya tenemos las provincias. Una matriz desbordada con las provincias, pero tenemos que quedarnos con los valores únicos. Pues después del signo igual ponemos la función únicos, cerramos paréntesis, aceptamos y ya tenemos las provincias únicas. Bien, ahora debemos de calcular el total para cada provincia. Para ello debemos de tener una matriz desbordada de 2 columnas. En la primera de ellas debemos de tener las provincias y en la segunda de ellas debemos de tener las cantidades.
Para ello debemos de filtrar el modelo por las celdas que son texto, que sería la primera columna, y volver a filtrar el modelo por las celdas que son números, que sería la segunda columna. Entonces, para ello vamos a usar la función apilar hstat en inglés, que nos va a permitir apilar varios rangos de celdas en una sola matriz, en horizontal. Entonces, como argumento matriz 1, lo vamos a poner aquí, vamos a poner apilar h como argumento matriz 1, pues son las celdas con formato de texto. Entonces, tenemos que volver a poner filtrar como argumento array en la función encall de toda la matriz, cerramos encall, punto y coma, como argumento include es texto de vuelve a ser toda la matriz, cerramos el paréntesis, vamos a comprobar que la primera matriz es correcta. Entonces yo voy a cerrar paréntesis, voy a aceptar y tenemos aquí un error. Bueno, pues vamos a ver dónde está el error. Apilar H, filtrar en call de A2 a T7, punto y coma, es texto de A2 a T7. Error. Hemos dicho que tenemos que trabajar con los datos en una sola columna. Aquí me falta la función encall. Entonces vamos a cerrar el paréntesis, vamos a aceptar y ya tenemos la provincia, que sería la primera matriz. Punto y coma, y como matriz 2 volvemos a filtrar, volvemos a poner en call de A2, 2 puntos, a T7, cerramos en call y siempre que sea número en call de A2, 2 puntos a A7. Cerramos en call, cerramos filtrar, cerramos apilar H y vamos a aceptar. Y vuelvo a tener el error porque se me vuelve a olvidar. No se me ha olvidado nada. Entonces, bueno, vamos a repasarlo, ¿vale? Entonces aquí tenemos filtrar en call de A2 a T7, A2 a T7, ¿no? Filtrar en call de A2 a T7 y ahora ponemos es número en call A2 T7. Aquí tenemos el error, son errores tontos, pero que nos marean la cabeza. Bien, podríamos crear una función LED donde almacenamos en call y la vamos sustituyendo. Bien, entonces ya tenemos nuestras dos columnas. Entonces yo voy a crear una función LED, pero para almacenar toda esta función, porque tenemos que trabajar primero con una columna y después con otra columna. Entonces, después del signo igual vamos a poner LED, vamos a crear una variable donde almacenamos la función apilar H. Ahora yo voy a usar el condicional sí, donde le voy a decir que si índice de la variable A, columna 1, es igual a este valor, punto y coma, como valor si verdadero, que me devuelva índice de la variable A, pero la columna 2. En caso contrario, que nos devuelva un texto en blanco. Y cerramos índice, cerramos LED y vamos a aceptar. Y tenemos una matriz desbordada solo con los valores para Granada. Ahora, pues después del signo igual, vamos a usar la función suma, vamos a cerrarla y obtenemos el total para Granada. Granada lo tenemos aquí, seleccionamos, dejamos pulsado control y aquí. Entonces, si vamos a la barra de estado y lo miramos, vemos que el resultado es correcto. Pues ahora tenemos que arrastrar, pero antes de arrastrar tenemos que fijar A2 a 7, porque nunca va a cambiar. Y creo que ya está. Confirmamos, arrastramos y ya tenemos el total para cada provincia, teniendo las provincias en horizontal y las cantidades en horizontal.